Hola a todos, el episodio de hoy ha sido un verdadero viaje emocional, lleno de sorpresas, ternura y mucho amor. El momento en que Kiet empieza a recordar aquellos recuerdos olvidados del pasado, no solo toca el corazón, sino que también enciende una chispa de esperanza la posibilidad de sanar y comenzar de nuevo. Es un punto de inflexión poderoso, donde las heridas del ayer encuentran alivio gracias al cariño, la gratitud y el deseo profundo de seguir adelante. El nuevo camino de Kiet y Tuna se abre ahora ante ellos, lleno de posibilidades de historias por descubrir, de vida por vivir. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para apoyar a Tuna. Cada clic en la campanita no solo te asegura no perderte ningún contenido nuevo, sino que también se convierte en una gran motivación para que Tuna siga creando y compartiendo historias que inspiran y tocan el alma. Esperamos que disfrutes de cada minuto y que este episodio te abrace el corazón. El murmullo del arroyo serpentea entre montañas y árboles, como una delicada sinfonía tejida por la propia naturaleza. Kiet avanza en silencio pisando con cuidado sobre las piedras grandes. Sus pasos son lentos, pero su mirada está llena de determinación. A cada paso, la imagen de Tuna se dibuja con fuerza en su mente, su sonrisa suave, su voz que aún resuena en el alma, y esa mirada que lo sigue incluso a miles de kilómetros de distancia. Tuna, espérame. Te lo prometo, volveré. A ti. A nuestro hijo, susurra Kiet al viento como si dejara escapar un juramento sagrado. Sus pasos se aceleran. Ya no camina su corazón, lo empuja, le exige no detenerse. Al llegar a una gran roca se detiene por un momento. El sudor le recorre la frente y se funde con la luz del amanecer. Alza la mirada al cielo y suspira. Salí tan deprisa. Estará bien Pero primero debo encontrar a Tuna. Se incorpora con esfuerzo y esta vez no hay espacio para pausas. Corre contra el tiempo, contra la nostalgia, contra sí mismo. Ante él se alza la vieja fábrica, ese lugar que fue su vida, su historia. Ahora es solo una sombra de lo que fue. La maleza crece entre los ladrillos, las máquinas cubiertas de polvo duermen en un silencio que duele. Ya no hay voces ni olor a madera recién cortada. Solo un vacío frío que estremece. Kiet entra despacio recorriendo con la mirada cada rincón que una vez conoció tan bien. Los recuerdos golpean como ráfagas, pero no lo detienen. Él sabe que este lugar ya cumplió su misión. Lo que importa ahora está en otro sitio. Un corazón, un hogar, una mujer, un niño. Kiet se da la vuelta, no mira atrás, corre hacia adelante, hacia ese lugar donde en lo profundo de su alma siente que Tuna lo espera como siempre lo ha hecho. Pero, ¿llegará a tiempo? ¿Seguirá Tuna esperándolo? ¿O acaso ya es demasiado tarde? El canto suave de los pájaros rompe el silencio de la mañana como un susurro de consuelo que la naturaleza le ofrece al alma. Tuna se envuelve rápidamente en una chaqueta ligera. En su rostro se refleja esa mezcla de ansiedad y esperanza que ya se ha vuelto habitual. Hoy, una vez más, regresa a la estación de policía, ese lugar que se ha convertido en su destino cotidiano, en la búsqueda incansable de Kiet. La puerta se abre con suavidad. Dentro la espera el oficial Hoa, el mismo que siempre la ha atendido con calidez y compromiso. Al verla sonríe con la amabilidad de quien ya entiende su dolor. «Ya llegaste, Na. Toma asiento, por favor». Ella asiente en silencio, se sienta. Sus manos entrelazadas con fuerza delatan su nerviosismo. ¿Hay noticias de Kiet?», pregunta con voz temblorosa mientras los ojos se le llenan de lágrimas contenidas. Hoa asiente con cautela. Sus palabras son suaves pero cargadas de prudencia. «Tranquila. Hemos recibido una información en un pueblo cercano. Apareció un joven que ha perdido la memoria. Algunos vecinos dicen que se parece mucho a Kiet». En ese instante, el corazón de Tuna parece detenerse. Sus ojos se iluminan y la esperanza se convierte en palabras entrecortadas. «¿De verdad? Entonces, déjenme ir. Quiero traerlo de vuelta». Pero Hoa alza la mano con gentileza deteniéndola. «Espera, ña.
Primero enviaremos a alguien para confirmar. Si es él, serás la primera en saberlo. Solo te pido un poco más de paciencia, ¿sí? Tuña apenas logra asentir. Por dentro, 1000 emociones se entrecruzan: ilusión, miedo, ansiedad. Sale de la oficina con paso liviano, pero con el corazón más pesado que nunca, como si el viento llevara su esperanza en alas frágiles. La tarde cae con suavidad sobre la pequeña casa donde viven ella y su hija. En el patio juega con la niña una pequeña con unos ojos que recuerdan tanto a los de Kit que duele. ¿Sabes, amor? Mamá desea que el tío Kit esté bien. Lo extraño cada día, dice con ternura mientras acaricia el cabello de la niña. Desde el umbral de la casa, Tuña observa el jardín. El viento acaricia las hojas y trae consigo un aroma familiar, casi como un recuerdo vivo. Ahí, en ese rincón verde, todavía se sienten los pasos de él, sus risas, su mirada suave. Los recuerdos regresan como una película en cámara lenta, tan vívidos que cuesta respirar. Y de pronto algo diferente se siente en el aire. No es tristeza, no es alegría, es una presencia, algo que se acerca, muy cerca. ¿Será acaso ese joven sin memoria, Kiet? Y si lo es, recordará a Tuña. Recordará a la mujer que en silencio jamás dejó de esperar. Tuña recogía distraídamente la ropa del patio cuando escuchó pasos detrás de ella. Su cuerpo se tensó. El corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento el miedo la envolvió, pensó que era Nam, aquel hombre que había teñido su vida de oscuridad. Otra vez venía a atormentar a su hija y a ella, pero entonces, como un susurro que atraviesa el viento, una voz familiar rompió el silencio. ¡Tuna! ¡Tuna! Se quedó paralizada, giró lentamente y por un segundo el mundo enmudeció. Todo lo que existía era el retumbar frenético de su corazón. «Kiet, ¿eres tú?» Sí, era él. El rostro que había guardado en cada sueño, la mirada que creyó perdida para siempre, estaba frente a ella más real que nunca. La alegría la desbordó. No dijo una palabra más. Solo corrió. Corrió hacia ese abrazo que tanto había anhelado, cayendo en los brazos que durante tanto tiempo fueron su refugio. Se abrazaron fuerte como si quisieran borrar con ese gesto todos los días de distancia. «¿Dónde estuviste? ¿Por qué nos dejaste a mí y a nuestra hija?», preguntó ella entre lágrimas con la voz quebrada. Kiet la sostuvo con fuerza, con el mismo calor de siempre. «Lo siento, no recuerdo nada, pero nunca dejé de sentir que debía encontrarte, a ti y a nuestra hija. He buscado sin parar». Y justo entonces la lluvia comenzó a caer. Suave, delicada, como si el cielo también se conmoviera con ese reencuentro que parecía imposible. Allí estaban bajo el alero de la casa, bañados por la llovizna. No hacía falta decir más. Tras tantas noches solitarias, tanto dolor y resistencia, Tuña volvía a tener un lugar donde descansar el alma. «Prométeme que no te irás más», susurró ella como quien hace una plegaria. Kiet la miró con ternura infinita. «Lo juro. Estaré contigo y con nuestra hija, para siempre, para cuidarlas, para amarlas como si nunca me hubiera ido». Y bajo esa lluvia tranquila, dos almas heridas se reencontraron, dos corazones que contra todo pronóstico volvieron a latir al unísono. Fue una imagen hermosa e íntima, como un regalo del destino para quienes supieron esperar con fe. Pero, ¿será esta felicidad el final del dolor? ¿O acaso el pasado aún guarda heridas que volverán a abrirse? La chica, presa del pánico, regresó apresuradamente. Su voz temblorosa rompía el silencio del entorno. «Kiet, Kiet, ¿dónde estás?» Ninguna respuesta. Su corazón se encogió. Se abrió paso entre las grandes rocas cubiertas de musgo, con la mirada escudriñando cada rincón del arroyo, cada arbusto húmedo por el rocío. El agua seguía fluyendo con su murmullo constante, pero ahora sonaba inquietante, helada hasta los huesos. No había ni rastro de Kiet, ni una sola señal. La angustia le oprimía el pecho.
Corrió de vuelta hacia la pequeña cabaña de madera, sus pies pisando a toda prisa las hojas secas que crujían bajo su paso. Pero al abrir la puerta de golpe, el interior seguía vacío. Un silencio sobrecogedor lo envolvía todo. Desconcertada, con los ojos empañados, murmuró como si intentara convencerse a sí misma. «No puede ser. ¿Y si Kiet se ha perdido? Tengo que volver a buscarlo, ahora mismo». Y sin dudarlo un segundo más, se lanzó entre la niebla espesa con su voz resonando en la inmensidad del bosque solitario.